contacto con Ramiro Villalba, que es abogado penalista, para bueno, hablar a ver si es delito, no es delito, escrachar a alguien. Si hay una figura jurídica, ¿no?, detrás de esto. Totalmente. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Marisol, feliz día y saludo a la audiencia. Gracias, bienvenido. Bueno, esto que nos preguntábamos, ¿no?, y que ya anticipábamos como una inquietud, ¿hay una figura legal? ¿Se comete delito cuando se escracha? Y específicamente el escrache no está tipificado como un delito en el Código Penal, sin perjuicio de lo cual, si resultare del mismo que la persona se considerare con posterioridad víctima de calumnias o injurias, tendría derecho a una querella, lo cual no de por sí es suficiente, pero sí a acciones de daños y perjuicios. Yo creo que desde el punto de vista jurídico no es el juicio propiamente dicho como para determinar la responsabilidad de una persona, pero no puedo desconocer como abogado, y la abogacía es una disciplina de las ciencias sociales, que es una manifestación, una expresión de la sociedad o una expresión social de indignación, pero lamentablemente sin juicio previo y sin pruebas contundentes como para determinar la responsabilidad de una persona, refiriéndome al video que acaban de pasar y a muchos otros. Claro. Difícil a través del video, como lo que le pasaba a Ginés, poder iniciar un juicio a través de esas pruebas, ¿no? No, eso no constituye una prueba válida para un juicio, es solamente una expresión social, una manifestación social de un descontento válido, en democracia. A mí me parece que la sociedad se tiene que expresar, pero jurídicamente, y que es lo que a mí me atañe, no es un pronunciamiento válido para determinar la responsabilidad, sea penal, que es en lo que hace mi especialidad, o sea civil, a los fines de determinar si corresponde o no una consecuencia para un ciudadano, sea Ginés o sea quien fuere. Pero no podemos negar que se ha constituido como un medio de expresión y de manifestación social, de repudio, y que bueno, que no puede ser para las ciencias sociales algo indiferente. Es un fenómeno digno de analizar con cuidado y no podemos negarlo. ¿Plantear algún tipo de denuncia es más factible para alguien que es blanco de un escrache si eso ocurre con una sola persona del otro lado, por ejemplo? A ver, lo que pasa es que lo que ocurre en un escrache es atribuciones deshonrosas o atribuciones delictivas o imputaciones delictivas. Si a mí me llevan a lo que yo manejo, que es el Código Penal, yo te podría decir dos cosas. Si se demuestra que yo, en el caso del video concreto, es responsable este sujeto de los delitos que se le atribuyen, bueno, no hay más nada que decir. Pero si se demuestra lo contrario y la persona que lleva a cabo el escrache era plenamente consciente de que lo estaba escrachando por algo que sabía que no era culpable, y bueno, le corresponderán las responsabilidades civiles y penales en el ámbito de los delitos de calumnias e injurias. Pero creo que excede a lo jurídico, creo que estamos hablando propiamente de una cuestión sociológica, formas nuevas de manifestarse, y en democracia el expresarse y el manifestarse, en particular con el accionar de aquellas personas que actúan con motivo y ocasión de las funciones públicas, yo creo que hay que respetarlo, yo creo que hay que tolerarlo, porque es la sociedad expresándose en la medida que no se trascienda cierto límite, como es el de la violencia física y demás. ¿Qué ha sucedido? En este caso, da la impresión de que esa gente que está en el restaurante lo que siente es un poco de justicia a la hora de insultar a alguien que muchos argentinos sienten que les metieron la mano en el bolsillo, ¿no? Sí, puede ser de una sensación o un sentimiento de justicia, sin perjuicio de que sea justo o no el reclamo. A ver, y te voy a hacer el distingo. En términos estrictamente jurídicos, la única forma de determinar si es justo o no el reproche es el juicio oral y público ante el juez imparcial, respetando el derecho de defensa. Y eso es lo que yo te puedo decir desde mi especialidad. Después pasan otras cuestiones que exceden a lo jurídico, que tienen que ver con la legitimidad, con lo social, con lo político, quizás cuestiones que a mí un poco me exceden, pero no, son innegables estas formas de manifestaciones de justicia hoy en día, como formas de catarsis social. Pero si yo lo tengo que canalizar jurídicamente, no son pronunciamientos válidos. Porque para tener un pronunciamiento válido de culpabilidad necesitas mínimamente escuchar al acusado, permitirle rendir
2 o 3 pruebas en su defensa y confrontarlo contra la acusación y la prueba de la acusación. O sea, tiene más que ver con un medio de expresión social que con un medio jurídicamente propiamente dicho, a los fines de determinar si este sujeto cometió o no cometió los delitos que se le atribuyen, que es, creo que si mal no recuerdo, la distribución de vacunas por afuera de lo legalmente habilitado. El famoso vacunatorio VIP. Sí, más allá de este caso puntual, digo, porque nos estamos acotando solamente el caso de lo de Ginés y la idea es hablar también en general de todo tipo de escrache que pueda darse. Lo jurídico que mencionás en relación a lo que puede ocurrir de manera presencial entre una persona y otras varias, ¿corre para lo virtual? A ver si entendí tu pregunta. Claro, si el scratch es virtual, digo, ¿corre jurídicamente lo mismo que estás manifestando? No, está bien, porque los scratches mencionaban ustedes al comenzar que podían ser tanto presenciales como virtuales. Una red social y scratchar a alguien, sí. Si el sujeto termina resultando declarado responsable desde el punto de vista penal, civil o el que fuere, digamos que aquellos que hicieron el scratch, podríamos decir que no van a tener ninguna consecuencia jurídica. Ahora, si el sujeto termina siendo declarado inocente y se demostrare que aquellos que perpetraron el scratch tenían pleno conocimiento de la inocencia del sujeto, aquellos que llevaron adelante el scratch van a tener la posibilidad de ser confrontados desde el punto de vista de la responsabilidad civil como penal, desde el punto de vista en lo penal, que es mi especialidad, del delito de calumnias e injurias. Pero entonces, doctor, antes de escrachar a alguien debiera preverse el tema de erradicar una denuncia, hacer un paso previo. No, no necesariamente, porque justamente estamos diciendo que esto no se ciña estrictamente a la ciencia jurídica. Acá tiene que ver mucho la sociología y hasta la ciencia política. Son los distintos modos o manifestaciones de expresarse que tiene la sociedad. Y voy a poner, por ejemplo, todo lo relativo a la violencia de género o la revolución que han hecho las mujeres en estos últimos años, o aquellas personas que tienen que se manifiestan a través de distintos géneros con los que se identifican y han usado el scratch como un medio de lucha. Es algo nuevo, jurídicamente no permitido, pero socialmente y políticamente y sociológicamente no desconocido. Por eso hay que tomarlo entre pinzas y buscar un hilo y un límite y un equilibrio justo entre la expresión democrática y las decisiones ajustadas a derecho. A mí, si me llevas a mi campo y me decías las decisiones ajustadas a derecho, el único scratch o reproche válido es el emitido por un juez que determine una responsabilidad previo permitirle a la persona acusada defenderse, producir su prueba de cargo y producir la prueba de cargo y acreditar la responsabilidad. Y como abogado me pregunto, ¿cree que hay que ponerle algún tipo de límite a esto? Porque hay personas que han terminado violentadas, acusadas en las redes sociales o públicamente de hechos de los que no eran responsables y digo, ya está, padecieron, un hombre fue apaleado por un... Claro, la famosa condena social. Claro, entonces digo, ¿usted desde lo jurídico cree que debiera hacerse algo para ponerle coto a esto o no? A ver, dos cosas. Primero, diferenciar entre las figuras públicas y en particular quienes ejercen funciones públicas y son sospechados con motivo de ocasión del ejercicio de esa función pública. Y en lo que hace a una república están un poco más expuestos y ahí quizás algunas garantías se desdibujan, distinto de las personas que en la intimidad cometen un hecho y pueden ser víctimas, porque eso es el término que yo le colocaría, de un scratch. No es el medio idóneo de expresión social a los fines de castigar o sancionar a alguien. Desde el punto de vista jurídico, el medio idóneo es el juicio, que permite el contradictorio de pruebas de cargo y de descargo y una decisión racional al respecto. Pero, al mismo tiempo, son formas de expresiones sociales, entonces, sin llegar a reprimirlas y sin llegar a censurarlas, tener la educación cívica y la cultura como la madurez ciudadana suficiente para tomarlas como son.
una reacción, una expresión de catarsis ante una situación aparentemente injusta, pero hay algo que como abogado yo no puedo desconocer, que es el principio de inocencia y el estado jurídico de inocencia. Y el único que puede destrozar ese estado jurídico y determinar que una persona es culpable o no es la sentencia de un juez firme y ejecutoriada. Por eso no los desconozco como expresiones sociales, pero no me puedo hacer eco de un escrache como un medio justo de sanción, al menos para un hombre de derecho, que es desde el único lado donde les puedo hablar. Perfecto, doctor, perfecto. No, le iba a decir si se quería quedar un minuto más para escuchar un poco las preguntas que tiene la gente. Quizás haya alguna que usted pueda responder. ¿Le parece? 2613, con mucho gusto. 44 44 44. Les estamos preguntando qué pensás de los scratches. Y la gente se comunicó con nosotros, nos dice lo siguiente. Cuando la justicia no funciona ni es objetiva, la alternativa es el escrache. Insultar a una persona entre decenas es una cobardía. Se esconden detrás de cualquier consigna para agredir a otra en manada. Y un personaje como Ginés se merece este y tantos escraches más. Creo que algunas personas los merecen y no hay que dejarlos escapar. Estoy a favor de los scratches. Virtuales sirven para evitar estafas e informar, y presenciales, como a Ginés, está perfecto. Si no hay justicia, que se sometan al escarnio público del partido que sean. Los scratches a políticos corruptos y ladrones me encantan. Se llama justicia social, ya que la verdadera justicia no funciona. Me parece perfecto. Creo que los scratches no están bien, para eso está la justicia. Una persona cercana fue escrachada incluso en televisión por algo que era totalmente inocente y así fue demostrado. Luego nadie se encargó de revertir lo sucedido. Un poco de lo que hablábamos, ¿no? Doctor. Perdón, no sabía que ese era el pase para mí. Sí, disculpen porque la inexperiencia de la televisión. No, está bien, pero digo, un poco de lo que hablábamos, ¿no? Hay quienes consideran justicia social el tema del escrache a personas públicas, a funcionarios o exfuncionarios sobre todo, y hay otros que ven este riesgo, ¿no? El de que la justicia social sea injusta con alguien que es acusado erróneamente. Bueno, tomé nota un poco de los oyentes, cuyas inquietudes obviamente son legítimas. Esto es democracia y hay que escuchar con mucha apertura. Yo, para interpelarlos, y con total respeto lo digo, les voy a responder a las preguntas con otra pregunta. ¿Qué pasa si después resulta que es inocente? Por eso, claro, uno de los mensajes que nos exponía, ¿no? ¿Quién retrotrae? ¿Y quién levanta la condena social? Claro, nadie. Ahí está. Y esto tiene mucho que ver con el trabajo que hacen ustedes, principalmente con el trabajo que hacen los de policiales. Creo que en el canal de ustedes, Sofía, si no me equivoco, presentar a una persona como casi culpable. Ese peso de la condena social es casi irreversible. Y a mí me ha pasado como abogado, que después se resultó acreditar o que no habían pruebas suficientes o que directamente era inocente, y no, la condena social es irreversible. Por eso también la responsabilidad de los medios de comunicación cuando empiezan a abordar los temas en cuanto en simultáneo o en paralelo hay un enjuiciamiento. Claro. Porque, ¿qué pasa si es inocente? Después, creo que poco tiene que ver, bueno, una cuestión conceptual, la justicia social con esto. Sí lo reconozco como una manifestación social, una forma de expresión social. Por eso hay que tomarlo con mucho respeto, porque cualquier forma de expresión o manifestación social está en juego la vida democrática, la participación ciudadana. Por eso, como fenómeno sociológico, político y más allá de lo jurídico, uno no puede dejar de desconocerlo. Pero sí discrepar respetuosamente con el oyente que para eso es una forma de hacer justicia, y lo vuelvo a interpelar con la misma pregunta que hacía al principio. Y si después resulta que es declarado inocente, ¿van a volver a hacer la misma manifestación para pedirle disculpas? Yo no hablo de Ginés, ni hablo del ciudadano común y de a pie, y que día a día ustedes pasan por la tele con 18.000 casos y nadie se acuerda del sobreseimiento de la absolución. Todos se acuerdan de las primeras escenas o los primeros cronistas que llegan a la escena del crimen. Entonces es un arma de doble filo. Hay que tener cuidado, sí, hay que tener y con seriedad. Mucha precaución. Doctor Ramiro Villalba, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.